Continuando con el estudio de la materia de introducción al estudio del derecho, vamos a ver la clasificación de las fuentes del derecho. La palabra fuente deriva del latín font, ¿de acuerdo? Que significa lugar donde brota agua de la tierra. Y aplicando este vocablo al estudio jurídico de la norma, vale la pena hacer la siguiente pregunta. ¿De dónde surge el derecho? Es decir, ¿cuáles son los actos, hechos, procesos o documentos de donde pueden surgir en un momento dado las normas jurídicas, las que en un conjunto forman el derecho? Las fuentes del derecho generalmente se clasifican en fuentes reales, formales e históricas, mismas que vamos a estar describiendo a continuación. ¿Cuáles son estas fuentes reales primeramente? Son los sucesos o situaciones que se dan en un grupo social y que en un momento dado pueden determinar el contenido de la norma jurídica, ya que el derecho debe sujetarse a la realidad de un pueblo donde surge, de tal manera que el sistema jurídico adecuado a la realidad social, a la situación económica y cultural de un pueblo, y de manera que su existencia resulte útil y realmente aplicable. Así, por ejemplo, el contenido del derecho del trabajo mexicano estuvo determinado en gran medida por los conflictos de los trabajadores en la etapa de la Guerra de Independencia, la etapa de la Reforma y de la Revolución Mexicana. Estas circunstancias podrán considerarse como fuente real del derecho laboral. Como se ve en esta explicación, el derecho surgió por medio de esta fuente real. Dicho de otro modo, nació a consecuencia de los acontecimientos o vivencias de los humanos en sociedad. ¿De acuerdo? Estas serían las fuentes reales. ¿Cuáles serían las fuentes históricas? Se consideran fuentes históricas a todos aquellos documentos antiguos que contienen disposiciones jurídicas que en algún caso sirven como inspiración, modelo o simple guía al legislador para crear nuevas normas jurídicas. Un ejemplo de estas fuentes históricas puede señalar la Revolución Mexicana, que en uno de sus tantos objetivos fue el amparar la tenencia de la tierra a los campesinos. Y de acuerdo a estos antecedentes fue como se decretó de la ley agraria. ¿De acuerdo? De ahí viene o surge esta ley agraria, de esta fuente histórica que fue la Revolución Mexicana. Pasamos a cuáles son estas fuentes formales. Son los procedimientos que mediante los cuales se llegó a la creación de la norma jurídica. Estas fuentes son la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. ¿De acuerdo? Estas son consideradas como las fuentes formales. Vamos a ver primeramente cuál es la legislación, el proceso legislativo. ¿De acuerdo? La legislación es el proceso mediante el cual los órganos del Estado, el Congreso de la Unión, que se conforma por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, crean las normas jurídicas generales, abstractas y obligatorias que integran la ley. En nuestro sistema mexicano existen 6 etapas para la creación de una ley: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. Esto lo podemos consagrar en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo, al hablar del proceso legislativo, surge la idea de un procedimiento que ha de seguirse para la creación de las leyes federales o locales, acto que nuestra Constitución, como ya lo mencionamos, lo consagra o lo consigna en los artículos 71 y 72, que vamos a estar explicando punto por punto. ¿Qué es la iniciativa? La iniciativa de ley. El derecho de iniciar
leyes conforme al artículo 71 de nuestra Constitución. Le compete al presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso y a la legislatura de los estados. Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por la legislatura de los estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentarán los diputados o senadores se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates. ¿De acuerdo? La iniciativa de ley es un proyecto que se presenta al Poder Legislativo para que éste lo estudie, analice y, en su caso, siguiendo el proceso que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se convierta en ley. A la Cámara que primero recibe el proyecto de ley se le llama Cámara de Origen. Pasamos a el proceso de discusión. Es el acto por el cual las cámaras deliberan acerca de las iniciativas a fin de determinar si deben o no ser aprobadas. Debaten sobre la proposición que se le ha hecho exponiendo los puntos de vista que existen a favor o en contra de ella y formulando los puntos de vista que consideran pertinentes para el perfeccionamiento del proyecto. Una vez que la iniciativa de ley ha sido estudiada, discutida y revisada por la Cámara de Origen, si se considera que es prudente, se procede al siguiente paso del proceso legislativo, la aprobación. Aquí los integrantes de la Cámara de Origen dan su autorización a la iniciativa para que ésta se convierta en una ley. Una vez aprobada la iniciativa, se envía a la otra cámara, a la cual se denomina Cámara Revisor, para que ésta también la discuta. La aprobación puede ser total o parcial. La primera de ellas se da cuando aceptan la iniciativa. Una vez discutida y analizada, fue autorizada por la Cámara de Origen para que se apruebe la ley. La segunda se da cuando la iniciativa de ley tiene observaciones. Por tal motivo, elaboran la propuesta de reforma o adiciones que se consideren pertinentes y sea discutida nuevamente. ¿De acuerdo? Pasamos a la etapa de sanción. Una vez que la iniciativa de ley ha sido aprobada por las dos cámaras, se debe de enviar el Ejecutivo para que éste ordene su publicación. Y es el acto por el cual el presidente de la República manifiesta mediante su firma la aprobación del proyecto de la ley que la envían las cámaras. A este hecho se le llama sanción. Sin embargo, el presidente de la República puede hacer observaciones y en este caso las devolverá a la Cámara de Origen, en donde será discutido, en donde será discutido de nuevo. Y su fuera confirmado por las dos terceras partes del número total de votos de la Cámara de Origen, y pasará otra vez a la Cámara Revisora, en la cual se analizan las observaciones. Y si la iniciativa también fuera confirmada por la misma mayoría, el proyecto se declarará y será enviado al Ejecutivo para su promulgación. Así, en caso de que las observaciones sean aceptadas, el procedimiento será el mismo para el caso de la revisión. A la facultad que tiene el presidente de la República para hacer observaciones o rechazar iniciativas de ley aprobadas por las cámaras se le denomina derecho de veto. El Ejecutivo dispone de un término de 10 días hábiles para ejercer el derecho de veto, pues entiende que si pasado ese término sin que devuelva el proyecto de la ley a su Cámara de Origen, este ha sido aceptado por el Ejecutivo. Si se da el caso de que en ese término concluyan o se suspendan las sesiones del Congreso, la devolución deberá hacerse el primer día hábil en que el Congreso reinicie sus sesiones. ¿De acuerdo? Pasamos a la etapa de promulgación. Una vez que el proyecto de ley ha sido
aceptado por el Poder Ejecutivo, se procede a la promulgación, que es la aprobación expresa del Ejecutivo, donde se manifiesta la orden de publicación y que se ejecuta dicha ley. Pasando la promulgación, viene la publicación. Una vez que la ley fue promulgada, esta debe ser puesta en conocimiento de la población. Se publica en el Diario Oficial de la Federación, que es el medio de comunicación que utilizan las autoridades para dar a conocer a la población las resoluciones administrativas, las leyes y otros avisos de importancia general. Respecto a la publicación de las leyes que emitan los estados, estas se realizan por medio de la Gaceta de Gobierno del Estado. Una vez hecha esta publicación, pasamos al proceso de iniciación de la vigencia. Aquí es donde la ley empieza a tener fuerza obligatoria para toda la población. En México existen dos sistemas para saber o para que inicie la vigencia de una ley. Primero está el sucesivo. Consiste en que la ley entra en vigor 3 días después de la publicación del Diario Oficial de la Federación, en los lugares en los cuales no se publique el diario oficial. Se dará un día más por cada 40 kilómetros o fracción que exceda la mitad de distancia entre el lugar de publicación y el sitio donde se habrá de iniciar la vigencia. Este sistema está considerado en el artículo tercero del Código Civil Federal y es utilizada en el caso de que la ley no establezca la fecha en que entrará en vigor. Y el segundo, el sincrónico, es cuando la propia ley señala el día que iniciará su vigencia. En este caso, en la fecha establecida, esto lo señala el artículo cuarto del Código Civil Federal. ¿De acuerdo? Entonces, este es el proceso legislativo para iniciar una ley. Recuerden que estamos en las fuentes formales. Pasamos a la siguiente fuente formal, que es la costumbre. Es la regulación de la conducta surgida espontáneamente de un grupo social y de observancia voluntaria para quienes lo constituyen, sin que ante su infracción quepa la posibilidad de la imposición forzosa por la autoridad, salvo que se encuentre incorporada al sistema jurídico nacional. En otras palabras, la costumbre es una práctica implantada en una sociedad y considerada por esta como obligatoria. Es el derecho nacido consuetudinario. Asimismo, la costumbre puede presentar tres acepciones de acuerdo con su aplicación hacia las normas jurídicas. Primero, la primera acepción sería con arreglo a derecho. El poder reconoce la costumbre que ésta va acorde con lo establecido en la ley. Un ejemplo sería la celebración del 1 de mayo, cuando se conmemora el Día del Trabajo, ya que el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo consigna que es el día de descanso obligatorio, es una costumbre que marca la ley. Otra excepción sería en contra del derecho. Aquí la costumbre no tiene trascendencia jurídica, pues como lo establece la ley, contra la observancia de una norma no se puede alegar desuso, costumbre o práctica en contrario. Un ejemplo sería el hacer huelga laboral todos los mineros cuando se llevó a cabo el inicio de la huelga de Cananea. Este acontecimiento no justifica en la actualidad sea sancionado por la Ley Federal del Trabajo. Otra práctica u acepción sería como forma supletoria de la ley. En algunas ocasiones, la costumbre puede suplir a la ley, o mejor dicho, complementarla, lo cual puede ocurrir cuando exista alguna omisión o laguna en la ley, o cuando la misma remite a la costumbre. Un ejemplo sería que el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual se consigna que el patrón
es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otro trabajador, el patrón aquel lo será también de estos. ¿De acuerdo? Esta sería la costumbre. Pasamos a otra de las fuentes formales, que es la jurisprudencia. Es el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los ciertos tribunales. La jurisprudencia puede ser de dos tipos: interpretativas, esta cumple con la función de interpretar la ley, e integradoras, su función es la de cubrir las lagunas que pudieran existir en las leyes. En el sistema jurídico mexicano, la jurisprudencia está consignada en el artículo 192 de la Ley de Amparo y señala que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para que éstas, en tratándose de la que decrete el pleno, y además para los tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del anteriormente conocido Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y tribunales administrativos y de trabajo locales o federales. Las resoluciones constituirán jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en 5 sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por 8 ministros, si se tratara de jurisprudencia del Pleno, o por 4 ministros en los casos de jurisprudencia de las salas. También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis en las salas y tribunales colegiados. Asimismo, el artículo 193 de la misma ley considera que la jurisprudencia que establezca cada uno de los tribunales colegiados del circuito es obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero común de los estados y del Distrito Federal, anteriormente hoy Ciudad de México, los tribunales administrativos y de trabajo locales o federales. Hoy en día también juzgados del trabajo, juzgados laborales. Las resoluciones de los tribunales colegiados de circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario y que hayan sido aprobadas por una unanimidad, perdón, de votos para los magistrados que integran cada tribunal colegiado. Esto sería la parte de la jurisprudencia.